en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto poder reunirnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y pues vamos a continuar con este tema especial sobre la restauración matrimonial y familiar, pero antes nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella los lugares donde nos encontremos, este medio de comunicación, estos equipos, estas redes que usamos para comunicarnos. Cubre y séllanos a todos nosotros, a nuestras familias, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, que sea cubierto con la coraza de tu sangre protectora y redentora, dirigido y guiado con la luz y la gracia del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos dirija en nuestras emociones, palabras, decisiones, acciones, en todo nuestro ser. Ven a obrar desde el fondo de nuestro corazón, desde tu morada. Ven a hacer tu obra, Señor. Te pedimos a ti, Mamita María, a ti, Papá San José, que nos lleven de su mano junto a todos los santos y santas del cielo, la intercesión de las benditas almas del purgatorio, de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y nuestra reflexión hoy va a ser con 2 citas bíblicas muy especiales, pero vamos a iniciar con la primera, que justamente es San Mateo 7, 24 al 27. Entonces vamos a ver qué nos dice este evangelio. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí es muy importante, cuando esta cita bíblica para mí es muy importante cuando estamos hablando de un proceso de restauración matrimonial, porque yo realmente comparo mucho, obviamente con sus proporciones y el matrimonio, el edificar un matrimonio, el edificar esta unión, como el edificar una casa, ¿sí? El construir una edificación, una casa. Pues yo no soy experta en estos temas, obviamente. Los constructores, ingenieros, arquitectos y las personas que sepan de este tema, pues me van a poder entender, pero es un ejemplo que yo suelo hacer mucho con mis pacientes y con las personas, o los procesos que el Señor me ha permitido acompañar de restauración matrimonial y familiar. Y él me mostraba precisamente que nosotros podemos edificar nuestra vida sobre la roca o sobre arena.
Pero el matrimonio y la familia también pueden estar edificados sobre la roca o sobre arena. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, estamos edificando sobre la arena, ¿sí? Y pues obviamente la arena no nos brinda ninguna seguridad. La arena no nos da esa gracia que nos da edificar sobre la roca, que a la final la roca es Cristo. Es Cristo sobre quien debemos edificar. Pero no, estamos edificando sobre lo que dice el mundo, sobre lo que nos muestra el mundo, sobre los atractivos del mundo, sobre las influencias y tentaciones del demonio y sobre las debilidades en la carne, o sea, sobre los tres enemigos del alma. Ahí edificamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, y no sobre la roca que es Cristo. Ahí es donde debe estar edificado. Entonces yo les decía en estos videos donde hablo de acerca del matrimonio, que desafortunadamente lo que nos sucede es que nosotros nos casamos enfermos y atados, que llegamos al altar a casarnos con el Señor, porque ya saben que sí nos casamos con Jesús, pero llegamos enfermos porque traemos todas nuestras debilidades, heridas, vacíos, traumas, todo lo que acarreamos desde que venimos en el vientre materno y que no hemos sanado. Entonces eso lo arrastramos a la convivencia matrimonial y familiar. Y atados porque nos casamos con los pecados que traemos y que muchas veces incluso ni confesamos antes de casarnos. Entonces, pecados propios, pecados que yo cometí antes de conocer a mi esposa, a mi esposo, y eso de pronto nunca lo sané, nunca lo reparé, y seguía en mi vida presente. Y los pecados que después se cometieron como pareja, ya en el noviazgo, en esa etapa de amistad y noviazgo, antes del matrimonio, y muchas veces todo eso lo llevamos a la convivencia matrimonial. Entonces nos casamos enfermos y atados. ¿Por qué? Porque nuestra propia vida, la que traemos desde que estábamos en el vientre de mamá, muchas veces no se había empezado a edificar sobre la roca, sino sobre esa arena movediza. Entonces, ahí sabemos que pues eso, como nos lo dice la palabra, al edificar sobre la arena, pues grande será nuestra ruina. Vendrá la ruina, no aguantaremos el primer avalancha, tormenta, torrente, terremoto, no lo vamos a aguantar porque no tenemos la fortaleza de la roca que es Cristo, de construir en Él y de hacerlo el centro de nuestras vidas, porque cuando nos casamos con Jesús, Él es el centro. Pero como también les decía que otro error que se comete es que nos casamos con Jesús, pero lo ignoramos todo el tiempo, no somos conscientes de su presencia, no le consultamos absolutamente nada, no lo tenemos en cuenta para nada en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en las decisiones trascendentales importantes del matrimonio y de la familia, y pues nos olvidamos de que Él existe y de que Él es el centro. No lo hacemos centro de esa familia, de ese matrimonio y de esa vida. Entonces, pues por eso es que vienen las crisis y vienen las situaciones donde sentimos que grande es nuestra ruina, que se vino abajo la casa. Cuando tenemos una tribulación matrimonial, una tribulación familiar, podemos compararlo como que vino una avalancha y la casa se vino abajo. La casa empezó a despedazarse, se vino abajo. Entonces, frente a todas estas crisis que ustedes han tenido en su matrimonio y en su familia, imagínense en eso, que su casa se vino abajo. Entonces, ¿será que acaso una casa que se ha venido abajo ya no tiene oportunidad? ¿Ya no se puede hacer absolutamente nada? Pues no, obviamente que sí tiene oportunidad. Sabemos que cuando pasa una catástrofe natural, ¿sí? Y que las casas se vienen abajo, las edificaciones se vienen abajo, ¿qué se hace posteriormente? Pues reconstruir, ¿sí? Y sí se puede reconstruir esa casa, esa edificación, pero eso tiene un orden. Y el problema es que muchas personas no le dan el orden a la reconstrucción de su hogar, a la reconstrucción de su matrimonio, de su familia. Yo siempre les he dicho que la sanación matrimonial y familiar empieza por la sanación personal. La restauración, la reparación matrimonial, familiar, inicia por la reparación, la restauración personal. Si eso no se da, difícilmente eso va a funcionar. Entonces,
Cuando nosotros vemos que esto sucede en realidad, o sea, la casa que se vino abajo se derrumbó, nosotros vemos que los arquitectos, los ingenieros, los constructores no vienen a construir encima de las ruinas, ¿cierto que no? O sea, ellos vienen primero a hacer todo un proceso de retirar ruinas, de limpiar e incluso de aprovechar la oportunidad para fortalecer el cimiento. Si nos damos cuenta que esa edificación no estaba bien construida, que no tenía cimiento fuerte, pues se aprovecha esa oportunidad para fortalecer el cimiento, no se vuelve a construir sobre lo mismo. Entonces, ahí sí se empieza a solidificar, a hacer que ese cimiento o sea, que ese cimiento sea esa roca fuerte, esa roca firme en la que sí se va a poder construir una buena casa. Entonces, no se construye sobre eso. Pero en la realidad de nuestra restauración, reconstrucción matrimonial y familiar, no nos fijamos en esos detalles. Y pareciera como si estuviéramos construyendo sobre las ruinas, sobre los desechos, sobre lo que ya ha pasado. No se sentó un antes y un después. Yo siempre digo que en la reconstrucción o en la reparación o restauración matrimonial y familiar debe haber precedentes. Debe haber un antes y un después. Se debe reconocer ese antes, lo que fue antes y lo que vino después, que sea todo nuevo, porque el Señor nos dice en la palabra, todo lo hago nuevo. Y obviamente cuando Él viene a hacer un proceso de restauración personal o matrimonial o familiar, todo lo hace nuevo. Esa es la idea, que todo sea nuevo, que no sea lo mismo, porque no tiene sentido volver a hacer lo mismo, volver a construir con lo mismo, sin haberse renovado y sin haberse reparado una construcción. Incluso cuando nosotros en la vida real vemos que están haciendo una reconstrucción, una reparación, lo que vemos es que aplican a esa nueva restauración todo lo mejor y lo nuevo que hay actualmente. Digamos, si la construcción era de hace 50 años, pues no van a construir igual como construyeron hace 50 años. Van a reforzar con la nueva tecnología y los materiales que de pronto son muchas veces más digamos, como con más avance, que pueden garantizar un mejor sistema de aguante de esa edificación y casa. De hecho, de pronto construcciones que no eran antisísmicas y entonces de pronto pueden hacer esa construcción antisismos. Entonces, todo eso lo hacen nuevo, o sea, porque no van a construir igual que hace 50 años, van a construir mucho mejor, con mucha más calidad y que garantice una mejor seguridad esas nuevas construcciones. Pues así debería ser la reconstrucción de nuestra familia, de nuestro matrimonio. No puede ser igual que antes, o de nuestra vida personal, porque como les digo, toca iniciar por lo personal. Entonces, hay que revisar qué es lo que yo tengo que sanar y que sea mucho mejor que lo de antes y fortalecer el cimiento, o sea, darnos cuenta sobre qué está construido y empezar. Pero la realidad es que la mayoría, y es lo que yo encuentro muchas veces en procesos de restauración familiar, supuestamente restauración, de personas que ya han pasado por un proceso para hacer restauración matrimonial, o que sencillamente han vuelto. Pues el esposo se fue, o hubo alguna situación, alguna novedad donde se separaron, donde hubo un momento de división, de crisis, pero deciden otra vez estar juntos, vuelven, otra vez se reúnen. Otros incluso con acompañamiento, porque si han intentado hacer algo para esa reparación o para esa reconstrucción, con acompañamiento, pero a veces han faltado cosas. Y dentro de esas cosas es que ha faltado precisamente hacer el proceso completo, retirar todas las ruinas, que en este caso las ruinas serían las heridas, los errores, los defectos de carácter, los vicios, todas esas deficiencias que hemos tenido en nuestra convivencia y que todos tenemos que ver qué es lo que yo tengo que aportar para esa reparación, qué es de eso que yo generé esta herida, me generaron estas otras. Y muchas veces no, es como si siguiéramos construyendo sobre esas ruinas. Imagínense en una edificación que se ha venido abajo, todo está en ruinas, ¿sí?
pero es como si siguiéramos echando para arriba, poniendo ladrillos. Bueno, no sé, yo como les digo, no soy experta en esto, pero yo me imagino algo así, o sea que como seguimos poniendo el concreto, los ladrillos, como que todo como encima de todas esas ruinas y de la arena movediza que ya teníamos como cimiento. Entonces, ¿qué garantía va a tener esa restauración? ¿Qué garantía va a tener esa reparación? Ninguna. Por supuesto que ninguna, porque eso quedó tan vulnerable y tan débil que nuevamente vamos a tener episodios de crisis y nuevamente cuando venga un terremoto, una avalancha, un ventarrón, se nos va a venir la casa abajo. Entonces hay muchas personas que llegan a los procesos, pero es que nosotros ya hemos hecho, es que él se ha ido y ha vuelto, y es que, o que yo me he ido y he vuelto, y que no sé qué, ya no sé cuántas veces, y hace 2 años, y hace 7, y hace 10, y hace 20, y siempre ha sido así. Se vuelve un círculo vicioso, porque entramos en una situación bueno, pues, y además pues porque obviamente nosotros tenemos un llamado como cristianos católicos en defensa del sacramento del matrimonio, de la familia. Entonces tenemos un llamado al perdón, a la reparación, a la unidad, a continuar, a dar la pelea. Eso está bien, pero es que si no lo hacemos de manera correcta, ¿cómo vamos a garantizar que no se nos vuelva a venir la casa abajo? Y se nos viene la casa abajo y otra vez, y construimos sobre ruinas, y las ruinas que estaban abajo, viene otra crisis, más ruinas, y seguimos sobre esas ruinas, y así, y así, y así, y seguimos echando hacia arriba o seguimos construyendo, pero sin ninguna garantía, sin ningún cambio, sin ninguna transformación. No tiene sentido volver a lo mismo, a lo de siempre, a algo que ya sabemos que no nos va a garantizar que esto vaya a salir bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí también dentro de esta edificación? Yo siempre he dicho que el Señor Jesús es la roca firme sobre la que debemos construir los cimientos, pero las columnas son esposo y esposa. Las columnas de una edificación son muy importantes y deben ser muy fuertes, muy resistentes. Pero si las columnas ya están agrietadas, si las columnas ya vienen fracturadas desde antes de empezar a hacer la construcción, ¿cómo podemos garantizar que esto se vaya a sostener? Las columnas no van a poder sostener esa casa, esa edificación, o sea, no van a poder sostener ese matrimonio, esa familia. Por eso la importancia de revisarnos cada uno de manera personal y particular, el esposo y la esposa, revisarnos y darnos cuenta en qué estamos vulnerables, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros defectos de carácter, cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros pecados, y empezar esa restauración personal. Porque ¿cómo voy a aportar yo a esta edificación y al sostenimiento de este matrimonio y esta familia si es que no tengo la fuerza suficiente, si es que no tengo la gracia necesaria, si estoy roto, si estoy rota, si estoy totalmente fracturado, fracturada? Desde que venía en el vientre puedo estarlo. ¿Y cómo voy a sostener? Entonces, nuevamente, aquí siempre van a encontrar ese llamado, porque a la final es lo que tenemos como conclusión, que la restauración matrimonial y familiar empieza por la personal. Y a veces queremos simplemente que algo suceda de manera mágica, cuando le pedimos al Señor que venga a hacer esa obra en nuestras familias, como que algo suceda de manera mágica, pero sin nosotros poner nada, que les decía yo en el video anterior, el agua, tenemos que echar el agua. El Señor nos dijo, bueno, está bien, les transformo, les doy ese vino nuevo, pero pongan el agua, o sea, hagan algo. Y nosotros tenemos que hacer algo. Y de hecho, por gracia y misericordia de Dios, los matrimonios o familias donde yo he visto que han dado fruto sus procesos de restauración, ha sido donde han tomado la conciencia de la sanación personal, de yo me tengo que sanar. Yo no estoy esperando porque a veces llegan, digamos, muchas veces uno encuentra también eso en consulta,
que de pronto, pues sí, puede haber uno de los dos que esté más débil. Una de las dos columnas, la más fracturada, la más débil. O sea, el esposo o la esposa. El otro lo puede ver. El esposo, por ejemplo, ve en la esposa que ella es la que tiene más problemas, más debilidades, más heridas, entonces toca sanarla. Entonces a veces como que llegan acá buscando ese proceso de pareja, pero entonces es como casi como, mira, aquí te la traigo para que la sanes, para que la cambies, para que la transformes. Pues, obviamente yo no hago nada, el que hace todo es el Señor, porque Él es el único que tiene todo el poder para transformar, renovar y restaurar a una persona. Uno simplemente aquí es un instrumento, Él es el que hace la obra, pero es algo así, como que es como que yo veo esa paja en el ojo ajeno y dejo de ver la viga que tengo en el propio y siento que el otro es el que tiene que trabajar, el otro es el que tiene que hacer, el otro es el que tiene que cambiar y pues no. De pronto yo no me siento tan mal, entonces tan quebrado, tan roto, entonces pues yo no tengo que hacer nada. Pero en realidad al final sí hay cosas que cada uno de nosotros debe ser consciente que sí debe reparar y sanar o pedirle al Señor que la repare y la sane. Entonces, cuando tomamos la conciencia que si nosotros vamos a necesitar ese proceso y lo hacemos de corazón, y lo hacemos porque por amor a ese matrimonio, por amor al otro dentro de la donación total que es ese matrimonio, por amor a esos hijos, por amor a esa institución sacramental hermosa, pero sobre todo por amor al Señor. ¿Acaso el esposo Jesús no se merece que le demos esa alegría, que le demos ese gozo de vernos unidos, de que nosotros pongamos esa agua, que pongamos de nuestra parte, que tengamos una transformación, que seamos según acorde a su voluntad lo que Él quiere y lo que Él nos ha designado ser dentro del sacramento, que cada uno cumplamos ese rol de esposo, mamá, papá, cabeza de familia, la cabeza de la casa, el corazón de la casa, que es la esposa. ¿Acaso el esposo Jesús no merece eso? Claro que sí lo merece. Y por amor a Él debemos luchar con sus fuerzas, porque las nuestras son muy débiles. Pero empieza por el reconocimiento de, listo, yo voy a hacer esto por amor y por amor a uno mismo, Nunca se pierde lo que uno hace dentro de un proceso, porque hay personas que dicen, pues yo hice todo eso, pero las cosas no se dieron, él no volvió, ella no volvió, de no sé qué. Nunca es pérdida de tiempo, nunca es pérdida de esfuerzo, ¿sí? Porque si yo lo hago a conciencia y lo hago con ese interés de hacerlo por amor y por ese amor propio también, pues de verdad que lo que yo avanzo y lo que yo me gano ahí jamás se pierde. O sea, si yo estoy haciendo este proceso de restauración matrimonial y familiar, pero en ese proceso lo que yo me doy cuenta es que me ha servido para sanarme, para reparar mi vida, para reparar mi historia, pues me gané, o sea, qué ganancia tan grande la que yo he tenido con esto. Poder ser reparado como columna y estar fortalecido para soportar, enfrentar, sobrellevar y cargar y aguantar lo que de aquí en adelante la vida me depare, sea la vida personal, sea la vida familiar. La vida personal siempre va a verse bendecida porque uno al repararse se sana en todos los sentidos, se sana en cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya es una ganancia, jamás es una pérdida, siempre va a ser una ganancia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que se desaniman mucho porque de pronto sienten que empiezan a avanzar en su proceso, pero ven que su esposo o su esposa se quedó por allá atrás y no avanza. Y yo siempre me detengo a mirar hacia atrás y lo veo allá estancado, lo veo allá parado y entonces eso me desanima y hay personas que dicen, yo ya no sigo haciendo nada de esto. ¿Para qué hacer esto? Cuando nosotros tenemos ese impulso de para qué hacer esto es porque realmente no lo estamos haciendo de corazón y no estamos viendo el beneficio que estamos ganando para nosotros mismos, para nuestra familia, de todas maneras, porque el Señor cumple su palabra, sánate tú y serán sanos tú y tu casa, y de unas maneras maravillosas sin que nos demos cuenta porque esas cosas no son visibles, eso es espiritual, el Señor está haciendo la obra y de pronto con mi propia sanación y mi restauración yo veo que hay algo que está empezando a cambiar
cambiar en los otros, en mi familia, en mis hijos, alrededor mío, porque soy diferente. Y el impacto que tengo al empezar a ser diferente con eso que está haciendo el Señor en mí es muy positivo para todos los que estén a mi alrededor. Entonces, si yo me detengo y me estanco en el camino que porque el otro no avanzó y yo me quedo justificado en que el otro no avanzó, es porque no estaba haciendo esto con la conciencia que se necesita y se requiere hacerlo. Dios le dará la gracia al otro que avance en su momento y en su tiempo. No todos tenemos que avanzar al mismo tiempo, ¿sí? O sea, también aquí en medio de un proceso de esto se fortalecen mucho las virtudes y una de esas, por supuesto, es la paciencia. No es fácil, no es fácil porque a veces esperar y esperar a que el otro avance, a veces es agotador, es desgastante, pero lo importante es que yo avanzo y avanzo hacia el Señor, porque si no me puedo hundir con el otro, que es muchas veces lo que pasa, que hay personas que se desilusionan tanto de ver al otro así, que terminan allá estancadas con el otro, hundidas con el otro y en situaciones de vulnerabilidad, de riesgo de pecado, al igual que el otro. Juzgan o se juzga tanto la debilidad del otro, pero terminamos peor que el otro, cuando no se nos dan las cosas como queremos, porque a veces somos como niños caprichosos, que no queremos que se haga la voluntad del Padre, sino la voluntad nuestra. Y la voluntad perfecta es la del Padre Celestial. Él sabe realmente qué es lo mejor para nosotros y qué nos conviene más. Entonces, fortalecer esas columnas que se vuelvan tan resistentes, tan fuertes, que con el cimiento fuerte que es Jesús, las columnas fuertes, esposo y esposa, en la casa tenga una garantía de que va a sostenerse, que la gracia de Dios, la misericordia, el amor y la bondad de Dios sostienen esa casa contra todo terremoto, avalancha, tornado, contra todo mal, ¿sí? Contra toda prueba, porque las pruebas siempre las vamos a tener. A veces hay personas que dicen, bueno, listo, una restauración familiar y qué bonito, pero entonces que no nos vuelva a pasar nunca nada malo, que no. Las cosas siempre van a venir, pruebas siempre van a llegar, porque pues el enemigo no le gusta que nosotros estemos bien, que seamos felices. A veces las personas también tienen la idea de que cuando hay una restauración matrimonial y familiar, claro, viene un vino nuevo, esa es la etapa mejor, lo mejor, todo es mucho mejor. Pero entonces a veces es como la idea, se idealiza esa restauración a que todo va a ser perfecto y que nunca más va a volver a pasar nada. Y la realidad es que sí siguen pasando cosas porque vamos a seguir expuestos a muchas pruebas. Seguimos viviendo en este mundo. Cuando estamos restaurados, seguimos en este mundo. No somos de Él. Tenemos que pedirle al Padre Celestial, como Jesús se lo pidió, presérvanos de este mundo. Pero seguimos en el mundo. Como seguimos en el mundo, vamos a seguir expuestos a muchas tentaciones y a muchas pruebas. Pero cuando uno ya está fortalecido y preparado y los dos juntos, esas columnas fortalecidas, unidas, va a ser mucho más fácil sobrellevar cualquier tipo de prueba, ¿sí? Cualquier situación que se presente va a ser mucho más fácil de llevarla, ¿sí? Entonces, no podemos, como ya les dije, edificar sobre ruinas. Hay que sanar, o sea, sobre todo aquellas ruinas que son las heridas que se generaron por toda la crisis que existió entre el esposo y la esposa. Eso hay que sanarlo, porque miren, a veces eso no se sana bien de la forma en que se debe sanar. Y cuando vuelven a estar juntos, otra vez están sacando en cara el pasado, lo que sufrieron. O sea, todavía con rencores, con resentimientos, con dolores, con rabias. Siempre aprovechan la más mínima oportunidad para sacar el pasado. Una persona que volvió supuestamente a restaurarse, pero que otra vez está sacando el pasado en cara, no se restauró. En realidad no vivió un verdadero proceso de restauración. Entonces, y a veces es ¿por qué? Porque hay algo en mí que me cuesta. Y a veces, sobre todo, digamos, por eso hasta la palabra lo dice, que es algo fuerte, ese pasaje bíblico donde nos dice cualquier herida, pero no herida de mujer.
porque realmente las mujeres tendemos a quedar mucho más heridas que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos emocionales, mucho más emocionales que los hombres son mucho más racionales. Entonces, digamos que al vivir una situación que se genere herida, pues es que lo que pasa es que las mujeres a todo le ponemos corazón, entonces por eso duele más, se sufre más y el proceso de duelo, de sanación, de reparación de esa herida es un poco más largo, ¿sí? Pero hay mujeres que tristemente pareciera que jamás pudieran sanar, o hombres también, no solo, sino que me refiero porque obviamente la palabra lo dice y es por esta condición que tenemos de ser más sensibles, más ponerle corazón a todo, ser tan emocionales, sentimentales. Entonces eso hace que de pronto nos afecte mucho más las cosas. Pero también a los hombres les puede pasar y a veces pasa eso, que o el esposo o la esposa a veces parecieran que nunca pueden sacar eso de su corazón, pero yo siempre por eso les digo otra vez, la importancia de sanarse, de reparar y de revisar qué traigo yo desde el vientre materno, porque si yo no he sanado cosas desde por allá, si yo no he perdonado cosas que me pasaron en mi infancia, si yo todavía guardo resentimientos, dolores de por allá, ¿cómo pretendo sanar lo actual, lo presente, lo que acabo de vivir, si no he sanado lo pasado? Sí es importante sanar lo pasado. Y yo alguna vez en los videos de sanación les he hablado de estos temas, les he dicho que sí es muy importante sanar lo de atrás, porque lo de atrás ya es una herida que se está pudriendo, es una herida podrida y me duele, y sobre esa herida de pronto viene esta otra herida que me hizo mi esposo, mi esposa, y eso no, nada que lo puedo sanar, pero es porque de pronto me falta esa sanación interior, irme a encontrarme con ese niño interior y sanar de la manera correcta de la mano de nuestro Señor Jesús. Entonces sí es muy importante anotar nuevamente, aquí siempre llegamos a esa conclusión, el proceso de sanación personal. Entonces, no podemos estar con esas heridas, con esos dolores, con esas rabias, con esos traumas, con esas frustraciones. Esas son las ruinas. Si yo no saco todo eso de nuestras vidas, eso, ¿cómo voy a cimentar de una manera fuerte y sólida mi casa, mi hogar? Tengo que hacer el proceso completo. Entonces, aquí la invitación es que si ustedes están pasando por un proceso de crisis familiar, si están pasando por un proceso de restauración matrimonial, deben hacerlo todo en el orden. Dios es un Dios de orden, un Dios de equilibrio, y todo debe estar perfectamente organizado y hacer las cosas muy bien, sentando ese precedente del antes y el después, porque muchas veces cuando volvemos a casa, o el esposo o la esposa que se fue vuelve a casa, cuando otra vez estamos en la convivencia, volvemos a absolutamente lo mismo, y muchas veces lo que se dice es, ahora es peor, ahora las cosas están peores. Volvimos, nos dimos otra oportunidad, pero ahora las cosas están peores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo un antes y un después, porque no se sentó ese precedente de lo que debía cambiar, de lo que debía ser nuevo, de lo que debía repararse. No podemos volver así como así. Tenemos que hacer algo para que lo que hagamos nos garantice que la nueva vida que vamos a vivir de verdad sea nueva, no sea lo mismo de siempre, y no nos lleve a los errores y a los pecados y a los defectos de carácter de siempre, que nos van a volver a hacer entrar en crisis, y que se nos vuelve como les decía, un círculo vicioso donde ya uno ve personas que han tenido tantas caídas, tantas crisis, se les ha venido tantas veces la casa abajo, que uno los ve hablando con tanta rabia, con tanta desilusión, como si nunca hubiesen estado enamorados de esa persona, como con recelo, a veces con odio, y es muy triste llegar hasta esos límites. O sea, es muy triste porque el Señor no quiere que lleguemos hasta allá, pero eso es parte de lo que suele suceder, de lo que suele pasar cuando estamos en ese proceso de restauración matrimonial. La otra cita bíblica, bueno, sobre esto podría extenderme un poco más, pero bueno, para no alargar tanto y que este video tampoco quede tan largo, vamos a entrar ya en la otra cita bíblica que tiene mucha relación con esta, y precisamente es San Lucas 14, 28, 30. Y nos dice, porque
¿Quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues total relación con la cita bíblica anterior, porque también nos habla de la construcción, de construir, de que aquí una torre, una edificación estaba construyendo también. Pero esto aquí nos da la explicación de que muchas veces nosotros, cuando queremos asumir el sacramento del matrimonio, no ponemos la suficiente atención, responsabilidad, seriedad y el desconocimiento total de lo sagrado que es el sacramento del matrimonio. Eso ya también es los que quieran ver, que no lo hayan visto, vayan y vean los videos acerca donde yo hablo del matrimonio, porque yo hago énfasis en ese tema de la grandeza del sacramento. Es que es algo demasiado grande y a veces lo tomamos tan a la ligera. ¿Sí? O por lo menos estas generaciones, las más actuales, ya ni se quieren casar, porque ya no creen en el sacramento con lo hermoso y lo maravilloso que es, pero ya no creen en el sacramento. No se quieren casar, no quieren tener hijos. Es muy triste, pero es lo que le está pasando a los chicos, jóvenes, adolescentes, jóvenes de hoy en día. Y a estas generaciones un poco anteriores de las actuales, ya se había perdido mucho el conocimiento, el ver la trascendencia y lo importante del sacramento. Ya se había empezado a convertir más en un evento social, en algo más allá del sacramento, más la fiesta, la boda, la celebración, algo que hay que hacerlo porque es lo típico que se hace, lo tradicional, pero más no la conciencia de lo que es verdaderamente el sacramento, que es algo sumamente maravilloso, sumamente hermoso. Y entonces, pues simplemente como nos vamos a casar y nos toca casarnos, ni siquiera calculamos todo lo que requerimos para poder hacer esa construcción, para poder hacer esa edificación, para poder sobrellevar un matrimonio, una familia, unas responsabilidades, unos hijos. Nos casamos sin la conciencia de lo que vamos a hacer, ¿sí? Sin haber presupuestado, ¿sí?, lo que debíamos tener, poseer, para terminar de la manera clara, correcta, precisa, esa edificación. No. Bueno, si lo hablamos como en otros términos, yo he tenido que conocer personas que se han casado y que yo también lo he mencionado en otros videos, incluso supremamente endeudados, porque sí les parece que lo importante es tener el dinero y tener la plata para poderse casar. De hecho, hay muchos que se justifican en, no nos hemos casado porque es que no tenemos la plata para la fiesta, no nos hemos casado porque no tenemos la plata tenemos que tener casa y no tenemos la plata para la casa. Entonces, pues, y otros de pronto mucho más extremos pueden estar pensando, no nos hemos casado porque todavía no hemos empezado a pagar el seguro estudiantil de las universidades de los futuros hijos. He conocido casos así. Y el Señor nos da una clave tan hermosa que me encanta en el Evangelio. Nos dice, preocúpense por el afán de cada día. Cada día tiene su afán, no estén preocupados por mañana. Me encanta que el Señor en la palabra nos instruye de una manera tan precisa en todos los quehaceres del día a día de nuestra vida, de lo que debemos hacer, de cómo debemos actuar, de cómo debemos vivir, o sea, esos consejos y eso que nos dice la palabra es tan sabio y a mí me encanta ese, preocúpense por el afán de cada día, pero muchas veces pues precisamente estamos preocupados en que no, yo no hago este plan porque es que hasta que no tenga, y digamos hay personas que lo llegan a hacer, pero para hacerlo se endeudan terriblemente. Entonces, para poder pagar la mejor fiesta, el mejor vestido, la mejor luna de miel, unas deudas terribles. O para conseguir el apartamento, la casa, para que ya cuando estén casados puedan llegar a su espacio, lo cual es correcto.
porque lo ideal es tener un propio espacio. No es recomendable que uno se case y uno termine viviendo en la casa de los suegros. No es recomendable. Lo ideal es el propio espacio, ¿sí? Pero entonces algunos, en el afán de querer tenerlo todo materialmente, de verdad lo hacen, pero endeudados, y yo lo he hecho en otros videos. Y esas deudas son el motivo principal, la fuente de disputa, de discusión, de guerra, de conflicto dentro del sacramento. Y volvemos el matrimonio una batalla campal por la plata, por los problemas y las deudas. O sea, es muy triste. ¿Por qué? Porque ahí no tuvimos conciencia de presupuestar que lo más importante no es lo material, ¿sí? ¿Qué debo tener yo para donarme completamente al otro? ¿Qué le voy a ofrecer yo al otro? ¿Qué es lo mejor de mí que puedo dar y ofrendar al otro? Porque esto, el matrimonio es una donación total. Eso no lo presupuestamos, solamente presupuestamos la plata y el dinero y las comodidades y todo lo material, pero no lo emocional, lo afectivo, lo moral, lo espiritual, eso no lo presupuestamos. Y hoy estamos en las crisis que estamos. Entonces, si tenemos crisis dentro del sacramento, es porque muy seguramente no teníamos bien calculado cómo íbamos a construir nuestra casa, cómo íbamos a construir ese matrimonio, cómo íbamos a construir esa familia. Y muchos en este momento pueden estar sintiendo esa sensación. Me quedé a medias, o sea, yo estaba construyendo mi matrimonio, mi familia, pero estoy en este momento de crisis y estoy sintiendo que no he terminado mi edificación. Mi casa no se ha construido por completo. Ahí quedó los cimientos, las columnas, y ahí quedó en obra negra o, bueno, obra gris. Bueno, otra vez, no sé mucho de estos temas, pero más o menos lo que sé es lo que se me ocurre para ejemplificar y que podamos entender qué nos pasó, qué nos está pasando como matrimonio y como familia, que no presupuestamos las cosas, no fuimos conscientes de cómo debíamos hacerlo y ahora estamos estancados, porque eso también les está pasando a otras parejas. De pronto no es que la casa ya se nos vino abajo, no, porque ni siquiera la hemos terminado, y eso le pasa mucho a las parejas modernas, los matrimonios modernos, y a la primera situación de tribulación, de prueba, ya quieren salir a correr. De hecho, hoy día es muy fácil escuchar que los que sí se quieren casar, pues ven como tan ligero ese paso que simplemente dicen, pues casémonos y si funciona bien y si no, pues nos divorciamos, nos separamos, eso no pasa nada, y así de ligero lo toman. Entonces, muchas de estas parejas son las que hoy en día están en este tipo de crisis, donde ni siquiera han terminado de construir la casa y ya están desilusionados, defraudados, muchos ya quieren salir a correr y dejan la casa ahí a medias, lo que lograron hacer, pero botado. Aquí hay un llamado a que, a pesar de haber sido un poco insensatos y no haber presupuestado, no haber calculado, no haber hecho las cosas bien desde un comienzo, ¿será que no puede terminarse esa casa? Sí. ¿Nos va de pronto a costar trabajo y esfuerzo? Sí, claro. ¿Qué haría una persona que le pase esto en la realidad? Una persona que está empezando a construir su casa, pero no, le quedó ahí en obra negra porque no tenía más plata para construirla. Le tocaría hacer un esfuerzo, trabajar, reunir los recursos, lo que necesite para terminar su casa. No quiere decir que ya la boto, la abandono, dejo ese proyecto botado porque ya no pude hacer más nada y me desanimo totalmente y dejo eso allá botado, ¿sí? No, aquí el reto sería, tú puedes llegar a terminar tu casa, sí la puedes terminar, pero tienes que, como dice otra recomendación del Señor en la palabra, esfuérzate y sé valiente.
esforzarse y ser valiente, no querer que todo me llegue mágicamente. Es que ese es el problema también de algunas personas que quieren que todo suceda de manera mágica, sin ningún esfuerzo, sin ser valientes. Y hay que esforzarnos y ser valientes. Me voy a demorar un poco más, se va a demorar un poco más mi casa en acabar, pero qué satisfacción hay cuando logro terminar. Eso es muy satisfactorio. Y las personas, por ejemplo, que han logrado hacer su propia casa, obviamente tienen una gracia muy importante, y es que valoran mucho eso que les tocó y que se lucharon, ¿sí? De hecho, dentro del matrimonio, las parejas que muchas veces más duran, más perduran en el tiempo, son aquellas que tuvieron que luchar desde cero todo y que juntos hicieron la lucha para salir adelante, para sacar sus cosas adelante, no solo lo espiritual, lo moral, lo emocional y afectivo, sino lo material, lo que tuvieron que luchar entre los dos y lo sacaron adelante, pues como les costó tanto esfuerzo, ¿sí? A diferencia de pronto de parejas que les pusieron todo fácil, que les dieron todo, que les pagaron todo, que les pusieron todo, que nunca tuvieron que hacer un esfuerzo, que lo tenían todo, que económicamente siempre lo tuvieron todo, entonces a veces no han sentido que construyeron. O sea, obviamente la construcción del hogar, de la casa, es más de orden emocional, afectivo, psicológico, espiritual, ese hogar, que eso no nos referimos a el construir hogar, no nos referimos al espacio físico, al espacio material, como construir casa, pero pues además de valorar ese construir hogar, también aporta mucho el construir casa, porque de hecho cuando construimos entre los dos y nos esforzamos entre los dos, nos conocemos más y empezamos a valorar y a admirar al otro por su esfuerzo, por su lucha, por su dedicación, por lo que ha hecho por ese bienestar de los dos y posteriormente de los hijos. Entonces muchas veces esas parejas las vemos que son más sólidas, más fuertes, y que esas casas no pasan las mismas pruebas que muchas veces las parejas que nunca construyeron, ni construyeron hogar, ni construyeron casa. No construyeron casa porque es que lo tenían todo y pues es más cómodo así, ¿no? Qué chévere, pues lo tenemos todo, pero realmente a los que les ha tocado también no solo construir hogar, sino construir casa, se ha visto que son parejas que perduran mucho más y que son más fuertes, más sólidas. Entonces, a aquellas parejas que han construido de esta manera y que no han terminado su construcción, las animo a que no desfallezcan. Busquen ayuda primero para sanarse a sí mismos, y luego, posteriormente, para seguir edificando su hogar, para seguir edificando su casa, si es que la están edificando también, pero para seguir adelante, para no desfallecer, no quedarnos a mitad de camino y después en el futuro, porque es que eso no lo vivimos acá, en el futuro, el impacto de no haber luchado, el impacto de no haber perseverado, cuando ya maduramos, cuando ya tenemos ciertos años y nos queda ese dolor, esa pena en el corazón de no haberlo intentado, de no haber hecho la lucha, de no haber, como lo decía en el video anterior, sí es importante dar la pelea. Sí es importante luchar, que yo quede con la conciencia plena y tranquila delante de la presencia del Señor, que de verdad di todo, no que quede con la culpa de que y por qué no hice, y si hubiera hecho, y tal vez si hubiera intentado esto o esto otro, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello. Entonces sí es muy importante dar la pelea. Y pues los dejo con esta reflexión. Para los que estén interesados en las citas, me pueden escribir, ya saben, aquí están en la cajita de descripción mis datos, y para el envío de los libros también, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.